¿Tú cómo surges para ser enfermera? ¿De dónde surge la idea de, yo soy Aurea y quiero ser enfermera? Mira, yo vengo de una familia que mi papá era médico, obviamente, Ok. y después mi mamá es enfermera. eh, pero lo chistoso de esta situación es que mi mamá estudia enfermería conmigo, ¿no? Es un punto relevante. ¿Cómo? A ver, a ver. Entonces, Sí. las dos se meten a estudiar enfermería juntas. Sí, yo antes de ser licenciada estudié la carrera técnica en enfermería general y lo Ujú. voy a decir a mucho orgullo, me han tocado ser las primeras generaciones, ¿no? En un CETIS, ojo, fui del CETIS 57, la primera generación de enfermeras generales Órale. de ese CETIS y obviamente lo estudié con mi mamá, ¿ok? Ok. Digo, qué padre. Sí, y yo llego a decidir esa carrera. Pues de primera instancia yo quería, la realidad es de que siempre desde niña, que recuerdo, porque pues también no hay que irse a los extremos, ay no, es que quería ayudar, no, 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 no. Yo quería ser veterinaria Ok. o quería ser médico voluntaria, o sea, quería ser médico, pero quería irme a África, o sea, Sí, sí, sí. y desde niña la realidad es de que me gustó mucho investigar, o sea, me gustaba preguntar, odiaba las muñecas. Aquí lo aviso, sí, era rompecabezas, libros y eso, así es como me la pasaba, ¿no? Cuando llega la fase de elegir carreras, pues obviamente es algo secundaria, pues ya sabes, como todo, hace uno exámenes, no se queda donde quería, pero me quedo en un CETIS, ¿no? Y resulta que en ese CETIS la carrera, pues era inhaloterapista, protesista dental o enfermera general, que es la primera vez que abrían enfermería, y pues terminé en enfermería con mi mamá. Ok. De hecho, yo allí estudié 3 años, enfermera general. Obviamente, pues tener a mamá al lado, pues era un poquito complicado, pero la realidad es que fue una etapa en mi vida muy hermosa, porque a mí fue, híjole, ¿cómo me voy a comportar con mi mamá? Qué ¿No? fuerte, En la sí, prepa. sí, sí, sí. Pues prepa. No, y la prepa, o sea, la prepa donde está, se hace la edad pues, ¿qué te digo yo? El desmadre, la punzada. Exacto. Es tu oportunidad, es casi que tu última oportunidad para echar relajo, Sí, ¿no? Es sí. casi que ya estás en la última oportunidad para irte de pinta, para tu primer peda. No, 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 imagínate, pues, ni modo que le digas a mamá, se organizó la peda en tal lugar, nos tenemos que ir juntas para regresarnos juntas. ¿Cómo lidiabas con eso? Pues ahí te va. Yo sí soy un poquito introvertida, vamos a Ok, decirlo de esa ok. manera en No se te cuanto a... ve, ¿eh? O sea, Sí, no, 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 no se te ve. Pero suele pasar. Suele pasar que no se nota, pero realmente lo sí. somos. Bueno, es que hay diferentes maneras de divertirnos, ¿no? Yo creo que, y la extroversión también hay diferentes momentos, yo así lo veo. No era tanto de fiestas, de hecho, mi mamá era, porque ya falleció, era muy sociable. Mi mamá era mucho más sociable que yo. Yo sí soy media quisquillosa, vamos a decirlo así. Las pocas personas que me conocen sí saben que soy así medio, primero veo cómo eres para ya abrirme bien. Entonces, lo más chistoso es de que mi mamá era la que me motivaba para ir con las compañeras, ir a fiestas. De hecho, a veces había compañeros que primero le pedían permiso a mi mamá para invitarme a salir, pero yo era la que decía que Que no, no. ¿no? Ajá. Entonces, porque sí estaba como un poquito enfocada en lo que quería. La realidad es que esa experiencia fue hermosa, porque así como lo mencionas, sí llegué a tener como un choque de ¿y ahora cómo me voy a comportar? Claro. ¿No? Porque no es lo mismo tener a los papás en casa, eso es una realidad, a cuando te explayas, ¿no? En la cuestión educativa, o en tu escuela, o con tu grupo de amigos. Pero ahí fue donde dije, pues voy a ser yo, o sea, no tengo nada que esconder y que conozca a su hija, ¿no? Entonces, ese fue mi primer contacto con la enfermería. Obviamente, pues mi mamá era una persona que estudió grande y le costaba trabajo muchas cosas. Recuerdo esa fase y creo que fue una de las mejores enseñanzas de vida que tuve, porque mi papá me decía, es que tienes que ayudarle a tu mamá. Y yo, no, o sea, no. La realidad es esa. Yo le decía, no, yo hacía mis tareas, mi mamá no, hasta que em, pues me di cuenta que mi mamá estaba haciendo un esfuerzo mayor que Claro. yo, ¿no? Entonces en esa parte, pues ya fue cuando empecé a tener más contacto con ella.
hasta que terminamos las dos la carrera, o sea, esa es una realidad. Qué padre. Experiencias, bueno, aparte mi papá tuvo la oportunidad también de ser mi maestro de la Ahí. carrera, sí, hacían principalmente de anatomía y nos llevaba al CEMEFO anteriormente y ahí hacíamos prácticas de anatomía, veíamos las necropsias y era una sensación los primeros contactos con la esa es una. Y después, mis prácticas, tanto clínicas ahí en el CETIS como en el servicio social, lo realicé en el antiguo Hospital Nacional Homeopático, porque mi papá era médico homeopático y tenía como esos contactos y los hacíamos los fines de semana. Entonces, ahorita el Nacional Homeopático ya no es nada de lo que era antes, era un hospital verdaderamente viejo, vamos a decirlo Ujú. así. Y ahí como técnica en enfermería general, pues era todavía de aprender a hacer las gasas con el papel craft, entalcar guantes. Y ahí fue donde yo despego, o sea, donde me queda la conciencia de que quería hacer enfermería. Porque la realidad es que en mi primer contacto, pues en el rol me meten al área de urgencias. Y sí lo voy a decir porque eso es lo que más me ha marcado en la carrera. Llego al área de urgencias y pues lo primero es los signos vitales. Recordemos que lo primero que te enseñan en la carrera, sea técnico o sea licenciatura, es la exploración física y el registro y la toma exacta de los signos vitales. A mí todavía me tocó los termómetros de mercurio Claro. y obviamente colocar el esfigmobaumanómetro, el brazalete con la barra de mercurio o con el tacómetro, ¿no? Bueno, resulta que estoy en el consultorio del médico y me pone a checarle los signos vitales. La realidad es que no sabía ni siquiera colocar un brazalete, o Ujú. sea, punto número uno, ¿verdad? Porque era mi primer contacto como práctica. Pero ¿cuál fue el gran error? Bueno, era un paciente que venía por una emergencia hipertensiva, por eso digo que es lo que más me marcó. Y cuando yo comienzo a tomarle los signos, porque me dice el doctor, tomarle los signos, el error fue que yo puse el brazalete al revés. Sabemos perfectamente que cuando colocas un brazalete al revés, ¿qué sucede? Pues se infla, ¿verdad? Y se empieza a despegar. Ujú. Pero lo más triste fue que inventé las cifras. Sí, ¿Ok? porque ni modo que yo quede como. Yo hacía eso. O sea, no eres la primera en la que le pasa. Nosotros cometemos, pues sobre todo cuando estamos en el tema de ser estudiantes, etcétera. Y sí, yo decía, ni modo que quede como un menso, ¿verdad? Pues, ¿cómo le digo que me salieron estas cifras? O sea, no son reales. Y pues mejor le pones 120/70. No, y aparte el miedo, o sea, también vamos a ser sinceros, somos humanos y no es lo mismo estar en la escuelita cuando ya llegas al choque con los pacientes, el miedo, porque aparte cómo te diriges, el personal ya que tiene tiempo, las actitudes, todos los ojos te están viendo, si te abren el campo, no te lo abren, te lo cierran, te corren, o sea, son muchas cuestiones que también como estudiantes vivimos. Claro. Y entonces, ¿qué sucede, no? Se me ocurre, vuelvo a repetir, inventó las cifras y pues se dio cuenta el médico, ¿verdad? Y me dice, ah, sí, tómaselo de los cuatro miembros. O sea, tomarle la tensión arterial de los cuatro miembros, o sea, de brazos y piernas, ¿no? Y vuelvo a hacer lo mismo. Y todo el mundo, o sea, el médico viéndome, y pues obviamente vuelvo a repetir, era una emergencia hipertensiva, ¿no? Todavía me di el lujo de seguir inventando las cifras, ¿no? Y los brazaletes Ajá, volando, se ¿verdad? despegaban. A tal grado, obviamente, que pues el médico me dice y me llama la atención, obviamente, pero el paciente se da cuenta, ¿no? La realidad es que el paciente se da cuenta. Entonces, cuando me dice el médico que ponerle, o sea, colocarle una inyección intramuscular, lo primero que dice el paciente es, no, yo no quiero que ella me atienda porque no sabe. Ujú. Eso fue lo que me marcó a mí. Esa fue una. Ese día fue así, fue Todo lo esto, peor. todo esto es en prácticas. Sí, 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 Fue sí, durante tus sí, prácticas de la sí, carrera técnica. sí, Ok, sí, ok. sí, sí. Ahí fue donde me marca y digo, ¿de verdad quieres esto? Y aparte, porque después de eso me voy a curaciones y voy a decir, pues los nervios, me corté con una hoja de bisturí, porque me empezaron a hacer como más presión las enfermeras, que salí llorando, o sea, salí llorando, me senté en el suelo, literalmente, y ahí fue donde dije, ¿puedes o no puedes con esto?
o de plano salte antes de continuar. Y ahí fue donde despegué, ahí fue donde entendí que sí. Y otro suceso que también cuando ya estaba estudiando enfermería, a uno de mis tíos le da un coma diabético, termina en el hospital de las bombas anteriormente y cuando yo lo voy a ver, como lo encontré fue patético para mí y yo le prometí a mi tío en ese lecho que si yo iba a estudiar enfermería, lo iba a estudiar, pero no iba a ser enfermera del montón. Iba a ser de las enfermeras que iba a destacar por algo. Porque al verlo, dije, no puede ser que o sea, que le estaba dando una enfermedad vascular por un coma diabético y estaba en una camilla y estaba babeando y estaba evacuado y ya llevaba como 6 horas y nadie Ujú. lo veía, ¿no? Entonces ahí fue donde salí con mucha rabia, enojo y fueron los dos rubros más importantes que considero yo de mi vida en esa etapa de formación que me marca para decir yo no voy a ser del montón y hasta la fecha sigo con ese lema de no quiero ser del montón, quiero ser enfermeras hay muchas y eso es lo que hay que entender, enfermería hay muchas, pero siempre hay enfermeras que te enseñan literalmente a hacer la diferencia en esta profesión. Y creo que eso es lo que me marcó en la cuestión del nivel técnico.